Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otro que alguno de los profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un evangelio que lo podemos estructurar de dos maneras. En primer lugar, el inicio de esta pericopa del evangelio, en donde se nos narra que un día Jesús estaba acompañado de sus discípulos y que en esa compañía ellos habían ido a un lugar solitario en donde orar. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, como lo veremos y como lo hemos visto también en muchas ocasiones, grandes acontecimientos, ya sea en acciones o en palabras de Cristo, inician en un momento que Él tiene de oración. Esto es importante, ya que nos indica que Jesús le da una amplia importancia a la oración. Pero, y aquí tal vez no me explayaré mucho, ya que sería meternos a un tema extremadamente extenso, pero aquí implica de que nosotros, para encontrar esa misma fuerza de Jesús, para que se presente esta oración en los grandes acontecimientos, debemos de aprender correctamente lo que es la oración. Porque aunque nosotros lo creamos, en su mayoría, muchos de nosotros tenemos un concepto y una idea errónea de oración. Y es más, muchas veces nuestras oraciones parecen más repetitivas, parece más un cantoral de ciertas cosas que algo que nace del corazón. Y es un error que lamentablemente, y no por mala intención, sino que muchas veces por ignorancia nosotros lo hacemos. Pero es importante que la oración, cuando de verdad nace de un corazón que busca esa comunicación con Dios, que es lo principal de la oración, la comunicación con Dios, eso es lo que busca la oración. De ella es donde salen muchas veces, o más bien dicho, siempre, aquellos grandes acontecimientos de la vida. Y ahí es donde se presenta la otra parte de este evangelio, cuando Jesús empieza a preguntarle a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Empiezan un montón de referencias, que eres Juan el Bautista, Elías o algún otro profeta, hasta que Pedro hace la respuesta que todos conocemos: tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús prohíbe que se promulgue esa noticia. ¿Y por qué? Por lo que viene a explicar ahora. Jesús empieza a explicarle en qué se va a basar su mesianismo. El Mesías que esperaba el pueblo judío era un Mesías político, es decir, un Mesías que, en una figura que ocupaba muchas veces, iba a venir cabalgando en un caballo blanco, todopoderoso, con un gran ejército, con una espada en la mano para derrotar y acabar con todos los invasores y restituir el reino de David, un reino a nivel político. Pero Jesús ahora les enseña, y por eso les manda a callar, que Él es el Mesías, porque ahora es donde ellos, que como hemos visto en muchas ocasiones tenían esta misma mentalidad de ese Mesías político, Jesús les empieza a revelar cómo será su mesianismo, un mesianismo que no va a ser glorioso como el pueblo esperaba, sino un mesianismo en donde Él tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que sufrir tanto para la salvación de cada uno de nosotros. Era un mesianismo para el cual nadie estaba preparado. Y por eso Jesús siempre hizo que sus discípulos le acompañaran, aprendieran de Él, de sus palabras y de su oración, para que ellos supieran entender en ese momento el tipo de mesianismo que Él iba a dar para entregarnos a nosotros a la vida del Padre y ya no a la vida del pecado. Por eso, queridos hermanos, aprendamos nosotros a escuchar
a Jesús, porque solo Él es el único capaz de enseñarnos la verdadera voluntad de Dios.